Ana Artazcoz dice de sí misma que desea ser un testigo de alegría y esperanza para mucha gente. Y lo es, ya que hablar con ella de la vida, del dolor, la fe y el sufrimiento es todo un privilegio. Esta joven de 25 años, licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Navarra, sufre desde su nacimiento una enfermedad neurodegenerativa desconocida para la que no se conoce cura ni ningún tratamiento efectivo. Sin embargo, eso no ha impedido a Ana acabar su carrera universitaria y ser, en la actualidad, coordinadora del área pedagógica de la Delegación Diocesana de Enseñanza, así como directora del equipo Ágora, que se dedica a formar a padres, profesores y alumnos en clave de la educación en valores. Ana Artazcoz, bienvenida aquí a la Clínica Universitaria. Bueno, yo creo que ya nuestros pacientes, la gente que está viendo la televisión, ya está viendo que eres una chica joven, guapa y que está en una silla de ruedas. Entonces a mí me gustaría que tú me contaras un poco cómo empezó tu enfermedad o un poco en qué consiste. Cuéntame un poquito. Bueno, pues buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, primero decir un poquito el diagnóstico que se conoce sobre ella. Yo padezco una enfermedad degenerativa neuromuscular. Está clasificada dentro de las enfermedades extrañas y es que hay casos muy aislados sobre ella. Está como clasificada en estas enfermedades, pero el diagnóstico en sí no se conoce. Lo único que se sabe es que es una neuropatología, o sea, que es un problema de neuronas que no conexionan correctamente. Pero desde bien pequeñita pues hemos ido por diferentes hospitales en Europa y América, y de todos los centros donde van investigando pues van descubriendo que es un caso sumamente aislado. Y es que, aunque es parecido, por ejemplo, a la esclerosis, cambia y ven que es algo genético, pero lo extraño es que de los casos tan extraños que hay, tan aislados, dos somos mi hermano y yo. Somos tres hermanos, yo soy la pequeña, entonces el mayor y yo, que soy la pequeña, padecemos la misma enfermedad. ¿Y el del medio no? No, el del medio es un chico fuerte, alto, de estos con muy buena musculatura, y el mayor y yo somos la que padecemos la enfermedad. Entonces se han hecho estudios del árbol genealógico, pero no se conoce ningún precedente, ¿no? de ello. Entonces es un poquito eso, el ser conejillo de indias toda la vida porque no se conocen otros casos más que mi hermano. ¿Pero hay un tratamiento que por lo menos está retrasando el progreso o tampoco? Van investigando, entonces por lo menos comparado a la hipótesis que teníamos en un principio, y es que ha parado bastante, porque, la hipótesis que teníamos era la siguiente. Se pensaba que la enfermedad iba a ir degenerando poco a poco, perdiendo la fuerza muscular en las piernas, una atrofia muscular. Progresivamente llegaría al tronco, después a las extremidades superiores, y se calculaba que después de toda esta atrofia muscular, la asfixia, muerte por asfixia, llegaría a una edad de 14-15 años. No calculaban más vida. Era una esperanza muy corta. Gracias a Dios, yo tengo ya 25, mi hermano tiene 31, y realmente pues la enfermedad ha estado muchísimo más frenada de lo que se pensaba, ¿no? Sí que yo, por ejemplo, ya el movimiento de las piernas no tengo, no tengo movilidad, no tengo fuerza muscular. Progresivamente pues me ha ido pasando a las manos. Hay en muchos momentos, según qué posiciones, que las manos se me van cerrando y no puedo controlarlas bien. Y después, bueno, problemas respiratorios suele ser a la noche. Por las noches, cuando estoy en cama, ya empiezo a tener algo. Pero bueno, mucho más lento de lo que se pensaba. Bueno, entonces yo te preguntaría, la verdad es que tú has vivido toda tu vida con esta enfermedad, o sea, no es algo que en un momento dado se ha diagnosticado, ¿no? Por lo tanto, digamos, es el compañero de viaje constante, ¿no? Pero sin embargo, al tener un pronóstico tan poco favorecedor, ¿eso cómo te afecta a ti en tu actuación diaria? O sea, ¿tú estás constantemente pensando, autoanalizando los síntomas o vives como si no tuvieses esa enfermedad? Mira, pues como dices, sí que la compañera de viaje que va siempre conmigo es la incertidumbre. La incertidumbre porque es algo que, bien, vas viendo que una enfermedad va degenerando, va evolucionando poco a poco,
de forma, además, vamos a decir, con intermitentes. Hay años en los que la enfermedad baja muchísimo y hay años en los que está estancada. Entonces no puedes controlarla y no sabes hacia dónde va. Sabes, desde hace años yo me enteré de esta hipótesis, esta corta esperanza de vida, pero vas viendo que, bueno, tu hermano está ahí, está algo peor que yo, pero no, y como que tampoco puedes decir, bueno, has visto que en un principio los avances médicos han fallado y aunque siguen luchando y siguen investigando, pero la cosa es que la última palabra, por muy buena y por muy sabia que sea la ciencia, yo creo que la última palabra no está ahí, ¿no? En la sabiduría de la ciencia, sino que está más arriba. Entonces yo creo que es tener fe y no pensar, no amargarte, porque yo voy viendo que cuesta. Por ejemplo, antes yo me empecé a darme cuenta, a los 6-7 años yo fue cuando empecé a perder el equilibrio, me caía bastante, ya no podía correr. Las muletas, las 2 muletas las tuve que tomar ya, cogí las muletas con 13 años. La silla de ruedas con 19, ya hasta los 19 voy con silla de ruedas. Entonces ha sido tan lento el avance que yo me iba dando cuenta, por ejemplo, en la adolescencia, veía que un día yo podía subir un escalón y al día siguiente me daba cuenta, digo, pues este escalón yo antes lo subía y ahora no puedo subirlo. Entonces me costaba incluso a mí ver el avance y ver que cada vez va más, ¿no? Entonces así, vas viéndolo y vas aprendiendo día a día de que no puedes estar obsesionándote en que estás enferma y que esto va más, porque es apaga y vámonos, te quedas en casa cerrada y ya está. Entonces, mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace, muchísima, y que yo creo que yo no pensaba que era para tanto, pero cada vez que voy moviéndome más en círculos con personas enfermas, hablando con ellas, te das cuenta que lo hace mucha gente. Y sin embargo yo descubrí que hace ya años que mi vocación en el mundo, y eso lo tengo bien claro, era poner amor y poner alegría donde hay dolor. Eso lo tengo claro. Entonces siempre he ido caminando con esa frase, la tengo aquí grabada y aquí grabada, y la llevo adelante. Bueno, o sea, la fe es un don de Dios, pero también influye la formación que uno recibe en la familia. ¿Tu familia cómo te ha arropado en esa situación? Bueno, a ti y a tu hermano, claro, a los dos. ¿Ellos cómo lo viven? Porque muchas veces, y tú lo sabrás si te mueves en ese mundo, casi sufre más el que está viendo sufrir a un ser querido que el propio enfermo, ¿no? Entonces, ¿tu familia cómo te ha apoyado o tu fe quién la ha fortalecido? Puedo decir que es cierto, eso de que sufren más los que están contigo que el propio enfermo es verdad. Yo, especialmente mi madre, no porque mi padre, no, es que igual es siempre la madre, igual es la que lo transmite más, por ser mujer, por ser madre, siempre se transmite más, ¿no? Y se expresa de otra manera. El padre lo llevamos oculto, lo lleva, pero de otra manera, por naturaleza constitutiva, ¿no? Pero yo a mi madre le noto que, o sea, yo muchas veces salgo adelante y sonrío aunque no tenga ganas y vivo con esperanza aunque no me apetezca por ella, ¿no? Y yo veo que muchas veces sufre más ella que yo o con mi hermano. Y lo que ha fortalecido, bueno, pues que en mi casa nos hemos apoyado, somos como una piña. O sea, estamos muy unidos para todo, lo hacemos todos juntos. Vamos creciendo y ves que en otros casos pues la gente lleva una vida más independiente, los hijos se van haciendo independientes. En la nuestra, pues como no podemos, pues estamos todos unidos, pero bueno, mi hermano mediano también está ahí arropado con nosotros. Entonces la forma en la que la han llevado, pues mis padres puedo decir que no creen que la sobreprotección sea buena. Nunca me han sobreprotegido. Sí que me han intentado dar todo el amor, porque es cierto que una persona enferma puede demandar más cariño, demandar más atención que una persona que está en una situación más favorecida. Y es verdad, pero a partir de ahí es como que ellos tienen muy en cuenta hasta dónde, el umbral. Y no ha habido una sobreprotección. Entonces, como que, bueno, hazlo tú y cuando realmente no puedas, yo voy. Y hay veces que hasta que me caigo al suelo, entonces ellos vienen a ayudarme para que yo lo intente, ¿no? Pero sí, la fortaleza interna de mi madre a mí me sorprende mucho. Una persona muy, muy, muy fuerte
y que aunque la veas que está sufriendo, pero es que lo veo en sus ojos, pero ella no, siempre sonríe y la gente dice qué madre tan alegre no tienes, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Y luego, bueno, pues ya lo que es, yo siempre he estudiado en colegio religioso y entonces pues he tenido gente que me ha apoyado mucho, además de mi familia, educadores que han fortalecido mucho eso, la fe, la esperanza, para yo poder ir aceptando la enfermedad y asimilarla. Bueno, tú creo que has hecho una carrera universitaria. Antes decíamos que hay gente que se mete en la cama y no sale. Tú no, tú has ido haciendo una vida normal siempre que has podido. Cuéntanos un poco qué estudios tienes o qué has hecho, ¿no? Sí, bueno, yo cuando estaba en el instituto, yo sí que tenía claro que lo que quería hacer, lo típico, ¿no? Que te preguntan qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar cuando acabes en el instituto. Y mi respuesta era, como antes he comentado, que tengo una vocación clara, de que yo estoy aquí para poner amor y alegría donde hay dolor, y de que lo que yo quiero es ayudar a las personas a través de la enfermedad. Yo pienso que mi enfermedad puede ser un regalo y creo que si la tengo, pues es por algo y para algo. O sea, si tienes una enfermedad y te angustias por tener la enfermedad, pues no va a ningún lado. Es como una persona que se angustia porque tiene el dedo meñique pequeño y le gustaría tenerlo más grande. O sea, está ahí y hay que saber aceptarla, hay que saber afrontarla y saber darle un sentido. Yo creo que eso también podemos ir hablando, que todo dolor que llega a una vida hay que encontrarle un sentido. Un sufrimiento que es aceptado, asimilado, afrontado y se le busca un sentido, deja de ser sufrimiento. O sea, yo estoy firmemente convencida de que una persona que tiene un dolor, por muy grave que sea, si le da un sentido a esa vida, pues acaba desapareciendo. El dolor está ahí, pero el sufrimiento no. Una persona puede tener dolor, la enfermedad, pero vivir con alegría y con felicidad. Entonces yo lo que quería era eso, decía, yo quiero ayudar a las personas a través de esta enfermedad que para algo está. O sea, no quiero trabajar, por ejemplo, con ordenadores, aunque realmente trabajo en una oficina que también y tengo que utilizar ordenadores, pero yo veía que quería trabajar con personas, dedicarme a ellas, entregarme a ellas. Así que la psicología y la educación me gustaban mucho. No lo tenía muy claro si una o la otra y ya pues decidí, fui muy astuta y entonces decidí hacer psicopedagogía, que es una mezcla entre psicología y educación. Y estuve en la Universidad de Navarra estudiando psicopedagogía y a la vez pues iba formando con médicos que han estado conmigo pues en el mundo de la terapia, más basada en cómo ayudar a una persona a encontrar el sentido de su vida. Entonces, pues el hablar siempre pues me invitaban a consultas, a poder hablar con los pacientes. Cuando venía, por ejemplo, una persona con un cáncer, con una metástasis muy avanzada, que no tenía ganas de seguir viviendo, y yo conversaba con él a ver qué se podía hacer en esa situación. Entonces eso yo lo iba haciendo poco a poco mientras estudiaba en la carrera. Además aprendiste mucho, supongo, escuchando a los demás. Muchísimo, se aprende muchísimo. O sea, no es que yo pudiese ayudarles a ellos, que es lo que intentaba, pero realmente te vas a casa viendo lo que aprendes de los demás y lo que ellos te entregan a ti, aunque no te hablen en un momento dado, simplemente con su mirada, con su lenguaje gestual ya te están enseñando mucho, ¿no?, la vida. Así que bueno, fui caminando y en tercero de carrera pues fue cuando ya se presentó ya pues, lo más interesante, ya vas dejando no solo la teoría, sino teoría y práctica. Y entonces tuve la oportunidad de elegir en la universidad dónde iba a hacer esas prácticas y opté por la pedagogía hospitalaria. Entonces estuve aquí en la clínica, en la planta de pediatría, un año entero con los niños y jóvenes hospitalizados y les atendíamos pues educativamente para su retraso escolar, para que no fuese tan notable, y también bueno a la hora del juego, del ocio y tiempo libre, y luego todo lo que podías ya dependía mucho del pedagogo, ¿no? Pero todo lo que podías te acercabas a las familias y les apoyabas psicológicamente, ¿no? Y me tocó mucho afrontar el tema de ayudarles a afrontar el tema de la muerte, porque yo estuve en la clínica un año con las prácticas y fallecieron 8 niños. Yo conocía a un niño y se moría, conocía a otro niño y se moría, entonces fallecieron 8 niños conmigo. Eso también debía ser duro para ti, ¿no?
Porque cada Nunca uno pone el había, cariño y... sí, porque va a dialogar con alguien, conversar con alguien, apoyarle, pero cada quien a la clínica es lo que tiene, que el pedagogo está muchísimas horas allá con él y le vas cogiendo un cariño especial, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue delicado, sobre todo el primer niño. Luego ya, pues ya, eso poco a poco, pues dices, bueno, no es que se aprenda, porque siempre sufres ante esta situación, pero el primer niño, recordaré, para mí ha sido... Eso es a lo que ya, y entonces, bueno, me formé en el mundo de la psicopedagogía y ahora estoy un poco orientada también estudiando un poquito lo que es la diplomatura de ciencias religiosas, para ir también pues asimilando conceptos y sé que puede ayudar mucho también. Bueno, tú has dicho que has estado con niños. ¿Cómo sufre un niño? ¿Es distinto cómo sufre un niño a cómo sufre un adulto? Sí, yo creo que es diferente. Es diferente puesto que su madurez es distinta, ¿no? Entonces, yo creo que es distinto. Ya la etapa madurativa de la persona hace que el sufrimiento lo asimiles de una manera o lo asimiles de otra. ¿Cómo sufre un niño? Bueno, generalmente un niño no sabe que está enfermo. No lo sabe, o sea, no sabe qué le está pasando. Yo recordaré aquí, en la clínica, cuando tuve justo a este niño que os digo, el primer niño que falleció. No sabía que estaba enfermo y ya su cáncer había avanzado muchísimo, le había afectado al cerebro, su cabecita se estaba deformando y le costó muchísimo el preguntar qué me está pasando, no lo preguntaba. Y él se veía extraño, veía que su cabecita se deformaba, se miraba al espejo y se quedaba así. Y eso me lo comentaban sus padres, porque yo pues en esos momentos no le veía, lo hacía pues cuando se levantaba a la mañana, iba al servicio y se quedaba mirándose al espejo fijamente. Entonces, esas actitudes, esos comportamientos, sus padres me lo iban comentando a mí. Y ves que el niño pues no quiere preguntar, por ejemplo en este caso y en muchos más, no quiere preguntar por no hacer sufrir a los demás. No quiere. Este niño, luego íbamos viendo y hablando con otros profesionales de aquí de la clínica, que el niño no quería preguntar qué me pasa papá o qué me pasa mamá, porque no quería preocuparles, entonces, y no se lo planteaba, ¿no? ¿Qué hace en el hospital si ese niño tendría que vivir en el sur y está aquí, y su hermanito pequeño está con sus abuelos en el sur y sus papás están aquí con él? No se lo cuestiona. Entonces, ¿cómo sufre un niño? Lo lleva de una manera interna, pero no lo expresa, no lo manifiestan, porque es que muchas veces pues están aquí, igual ellos están viviendo una aventura, están en un lugar incluso, lejos de su ambiente. Entonces, bueno, están jugando con otros niños que ven que están en la misma situación y no se lo plantean. Y se fían de sus padres. Se fían de sus padres, confían en ello. Entonces, es importantísimo a un niño, pues bueno, transmitirle toda la alegría que se pueda y bueno, pues ya los niños empiezan a preguntar cosas cuando ve que un padre se pone a llorar delante tuya, cuando ve que la madre reacciona mal y empieza, pues ahí es cuando el niño dice, ¿qué está pasando en este lugar? ¿No? Si no, ni se lo plantean. Bueno, antes hemos hablado del dolor, del sufrimiento, pero hay una cosa que a veces cuesta más que el propio dolor, que es el depender de los demás, o sea, el tener que pedir ayuda. ¿A ti te ha pasado esto? Yo creo que es la mayor... El aprendizaje de vida que va a estar, todos tenemos que aprenderlo, pero en el caso de la enfermedad va a estar ahí día a día y puede costar tiempo ir aprendiéndolo, es algo difícil. Dicen que la vida, lo propio del ser humano es amar y ser amados, que hay que amar y dejarse amar. También es propio del ser humano ayudar a las personas y dejarse ayudar, pero claro, dejarse ayudar cuando vas viendo que cada vez necesitas más y que no es dejarte ayudar, por ejemplo, en un problema existencial que quieres consultar con alguien, con un guía espiritual o con un educador. No, es que ya tienes que dejarte ayudar incluso para poder levantarte o poder ir al servicio o poder ponerte un pantalón. Entonces son cosas que al final te empiezas como a sentir humillado, a sentir frustrado, entonces es difícil dejarse ayudar. Yo puedo decir que no me ha costado
hasta, claro, poco a poco, pues bueno, yo me iba dejando ayudar. Y realmente creo, bueno, según dicen las personas, que también es importante para conocerse a sí mismo, verte reflejada en el espejo del otro, ¿no? Y ver qué te dicen de ti. Y personas que te comentan, ¿no? No, es que tienes facilidad para pedir ayuda. Reconozco que a veces me cuesta, pero es una lucha, ¿eh? Es una lucha de decir, no puedes, pues pide ayuda. ¿Y a quién? Si no hay nadie conocido, pues al peatón que pase por la calle. Yo creo que ahí depende mucho de cómo pidamos ayuda. A mí cuando hay gente que me dice, oye Ana, no tienes problema para pedir ayuda, si la gente va a su Aire. historia, a su aire, y mi respuesta es que no, porque las personas a veces sí que van a su aire y hay veces que no se dan cuenta o son plenamente conscientes, se les escapan los pequeños detalles. Pero toda una persona, vamos, a mí, de los 25 años de vida que tengo, lo he comprobado. Tú a una persona le pides ayuda a quien sea, nunca la has visto en tu vida, pero tú le pides ayuda y esa persona nunca me la ha negado. Ah, sí, sí, yo te ayudo. Lo que pasa es que no a todo el mundo le sale ofrecer la ayuda antes de que tú se la pidas. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que va a molestar, es que igual le molesta si le digo a ver si le puedo ayudar en algo. O hay gente que cree bueno, que puede ofender, o simplemente porque hay gente que no se da cuenta, que no está enfermo y entonces no ha ve las vivido esa limitaciones, situación y no lo sabe. Pero es una gozada, pedir ayuda. Yo, no sé, conoces mucha gente pidiendo ayuda. A la frutería que está al lado de mi casa, bueno, las fruteras ya plenamente amigas, la carnicería que está al otro lado, vecinos míos que me ayudan a todas horas y mucha gente que te ofrece. Yo creo que depende de que muchas veces nos fijamos en el exigir, somos exigentes con la gente, que cada uno va a su aire, pero creo que está más en el ser tú amable, en ofrecer tu amabilidad, pedirlo con amor, pedirlo con cariño y nadie te va a decir que no. Bueno, ¿tú qué dirías a una persona que tiene una enfermedad, iba a decir normal, no quiero decir normal, sino pequeña, o sea, que le duele algo, ¿no? Y que a lo mejor protesta más que tú? ¿Qué le dirías para que comprendiera que hay otro tipo de sufrimiento que la gente lleva con mucho más garbo, ¿no? Porque a veces nos quejamos, yo qué sé, del frío, del calor, de un dolor de muelas, que es poca cosa, ¿no? Mira, yo creo, estoy aprendiendo mucho ahora desde que... Perdona, quiero decir, ¿tú te quejas mucho? Sí, mira, vamos a ver, desde que yo acabé la carrera, comencé a colaborar con un equipo educativo que se llama el equipo Ágora y ahí estoy ahora dirigiendo el equipo con otras personas y nos dedicamos a dar charlas de formación a padres, profesores, alumnos. Ahora ya este año he empezado a trabajar también en la Delegación Diocesana de Enseñanza, estoy coordinando el área pedagógica y mi trabajo consiste en, estoy al servicio de todos los centros educativos y las iglesias de Navarra, en dar charlas sobre cómo afrontar el sentido, cómo afrontar el dolor y el sufrimiento, qué sentido tiene, y la búsqueda personal de este sentido de la vida. Estoy aprendiendo muchísimo porque, claro, hasta que yo acabé mis estudios estaba más enfocada en tratar con personas enfermas, en personas, por ejemplo, aquí en la clínica, el año que estuve de experiencia, que fue pues, cánceres ya muy avanzados, o el tiempo que estaba en la consulta con el médico que he comentado, ayudando un poquito a plantear el sentido de la vida, pero gente con paraplegias, con problemas, vamos a decir, un poquito más elevados, ¿no? Sí. Y sin embargo, ahora que ya me dedico a la delegación de enseñanza a trabajar con alumnos de religión de primaria y secundaria y bachillerato, voy por residencias de estudiantes, por parroquias, te das cuenta que la gente siempre a la hora del coloquio final te dice, jo, ¿cuánto me quejo yo en la vida? Para lo que hay ahí, ¿no? Porque claro, yo cuando hablo no hablo solo en mi casa, hablo de otros casos, ¿no? Y joder, ¿cómo soy capaz de quejarme por un dolor tan tonto que tengo de cabeza y me pongo rebelde, borde, impertinente? Y vas viendo que a veces el que menos tiene, más se queja, ¿no? Y el que más grave está en la vida, pues aprende a decir, mira, que no nos vamos a quejar sino en ningún lado, ¿no?
Entonces, ante tu pregunta, ¿tú te quejas en la vida? Hombre, yo creo que no siempre estoy 100% alegre, no siempre estoy 100% optimista. Y es más, yo creo que la santidad no consiste en ser 100% perfecta. Como dice, ¿no? Que la santidad consiste en no dejarte de estar empezando siempre. Es verdad, no cansarte en empezar. Te caes, vuelve a empezar. Te caes, vuelve a empezar. Pero tener esperanza y fe de que tienes que ir hacia adelante. Entonces tengo momentos de debilidad y doy gracias a Dios por ello, porque le necesito, si no sería que Dios no le necesito porque puedo yo solita, entonces le necesito a Dios y tengo que seguir adelante, pero sabiendo que quejarme de que tengo que aceptar la voluntad de Dios y eso cuesta, pero hay que aprender a hacerlo, ¿eh? Y luego viendo que algo increíble, hay un autor que dice que el ser humano es más grande por dentro que por fuera. Chesterton se llama. Y es cierto, y es increíble. A veces cuando nos quejamos nos vamos quejando de lo más externo, lo más superficial. Y si dejamos esa mirada y adentramos en nuestro interior, nos damos cuenta que tenemos una fuerza impresionante y que ese dolor de cabeza no es nada. Incluso, pues mira, una enfermedad degenerativa que te ha dejado las piernas inmóviles no es nada. O sea, es que lo mayor está dentro de ti, ¿no? Y creo que penetrar e ir hasta el fondo. Y luego, pues, por citar, ¿no? También a otra persona que me ayuda mucho, otra cita, es una enseñanza para mí, es Víctor Frank, que dice que quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. La traslado aquí porque el tener un sentido en la vida, el tener un porqué para vivir, pues mira, tengas un cáncer o una parálisis, una tetraplegia o un dolor muscular mínimo. Pero si tú tienes una meta en la vida, tienes esperanza, fe, sabes hacia dónde vas y sabes que el plan divino es el plan divino, pues no te va a importar ese cómo. Y no te vas a quejar, ¿de qué te vas a quejar? Creo que no merece la pena. Bueno, Ana, yo no tengo nada más que decir porque yo creo que lo importante es lo que has dicho tú. Así que muchísimas gracias por haber venido aquí a hablar con nosotros y estoy segura que a todos a los que pongamos la entrevista les va a gustar mucho. Así que muchas gracias. Pues gracias a vosotros por invitarme y nada, encantada de estar aquí. Muy bien, gracias. Muchas gracias.